Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lourdes Casales, psicóloga. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que se llama prácticas eróticas, o mejor conocido como parafilias y fetiches. Para introducirnos en el tema, tenemos hoy como invitado muy especial al licenciado Gabriel Trujillo, egresado de la UNAM. Demos sin más comienzo a nuestra plática. Adelante, Gabo. Bienvenido. Muchas gracias, Lu. Un placer estar aquí contigo para este tema tan interesante, tan vasto, que son las prácticas eróticas. Eh, Siempre es muy interesante hablar sobre las prácticas eróticas con psicólogos y con toda la población en general, porque muchas personas siguen con estas ideas de, bueno, ¿qué son estas prácticas eróticas? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de prácticas eróticas? Entonces, aquí pues tenemos que ir también a como a de qué otra manera se les conoce, ¿no? Como bien decías que se les pueden conocer también como parafilias o como fetiches. ¿Por qué decimos entonces que son prácticas eróticas si ya no les decimos tanto como fetiches o parafilias? Eh, para eso pues me voy a ir un poquito a la parte pues de las definiciones, ¿no? La parafilia es un término que según la etimología nos dice que es lo que está más allá del amor. Entonces, esta palabra surgió como una aproximación a aquello que estaba fuera de o que iba más allá del acto de realizar un acto sexual, un encuentro sexual, coital, enfocado en la reproducción. Entonces, todo eso que iba más allá del acto reproductivo, entonces lo podíamos denominar como parafilia. Y el fetiche es curioso porque eso es una palabra ya de uso tan común, la palabra fetiche, pero el fetiche en sí, estamos hablando de que es una práctica en particular que está enfocada en el placer obtenido a través de un objeto particular, un objeto que generalmente es inanimado, que puede ser una prenda de ropa, una, este, generalmente son ropa interior, o puede ser también un calzado, o puede ser cierto tipo de acabados en las prendas, como los encajes, o que sea muy ceñida, o que sea muy transparente, muy vaporoso. Entonces sí es como lo que generalmente da mucho ese pie, ¿no? Sí, Lulu. ¿Podría considerarse entonces un fetiche estas cosas que se pone uno de acuerdo con la pareja cuando dice, ay, vístete de policía, de colegiala, y en los hombres que se vistan de motociclistas, de rockeros, o sea, es como una fantasía de uno hacia el otro o del otro hacia uno, y si lo compartimos, hacemos de esos disfraces un fetiche cuando tenemos el encuentro sexual. Sí, eh, que ahí estaríamos encontrando dos diferentes prácticas en ese sentido, dependiendo de cómo lo llevemos a cabo, ¿no? Si a mí lo que me gusta es el uniforme, entonces sí estamos hablando de fetiche, porque entonces ahí, por ejemplo, están todas estas ideas que tienen las personas de que no es que me gustaría tener relaciones sexuales con una enfermera o con un policía, con un bombero, con una ama de casa o con una sirvienta o cosas por el estilo, pero solamente es la fachada, la vestimenta. Ahora, si nosotros nos metemos ya en que no, pues sí hay que actuarle y entonces tú eres el policía y llegas y me vas a poner una multa y me amenazas ahí con la macana o estás con la enfermera y ahí me estás tomando la temperatura y porque yo me siento muy mal. Entonces ahí estamos hablando de otra práctica, que ahí estamos hablando de un juego de rol. Estamos hablando de una fantasía, estamos creando una fantasía que es la que nos está creando placer.
Entonces ahí estamos metiendo de estas dos variables, por eso hago la especificación. Si hablamos de fetiche, hablamos que exclusivamente lo que nos causa placer es la vestimenta. Si ya le metemos aparte el juego, entonces ahí ya hay otra práctica involucrada. La actuación. Si nada más Exactamente. es lo visual de que vea el disfraz puesto en la pareja y con eso ya es suficiente. Pero si le meto roleo, por decirlo así, Ujú. entonces ya hay actuación, ya hay toda una historia en la que nos involucramos y ahí ya sería algo complementario que se llamaría juego de rol, donde viene el fetiche y luego la actuación. Bueno, va junto, pues, ok. Uh-huh. Exactamente. Entonces tenemos una gran cantidad de fetiches que podemos encontrar en la vida cotidiana. Podemos encontrar desde los lentes, desde la ropa. Hay personas, por ejemplo, hay muchas mujeres y hombres también, que les gusta, por ejemplo, ver a los hombres en traje. Y hay hombres que les gusta ver a las mujeres con media, con lencería, con escotes, con tacones altos, de aguja, que luego no es muy práctico, pero bueno, cada quien tiene sus gustos. Y también algo muy importante con estas prácticas es que no se les va a denominar tampoco ya como perversiones, porque las perversiones nos está hablando de que es algo, ahí hay este, ahí hay un juicio de valor que se está aplicando, porque se está viendo como algo malo, como algo pecaminoso, y eso también viene desde la religión, que la religión siempre ha castigado todas las prácticas que no estén dirigidas a la reproducción. Entonces ahí hablamos de muchas cosas, desde lo que conocemos como el sexo oral, el sexo anal, la masturbación, y que de hecho la masturbación también tiene otra historia en la religión, que es el onanismo, que el onanismo surge de una historia religiosa que es el crimen de Onán, y el onanismo no nada más es como, bueno, en la historia de la Biblia alguien se masturbó y punto, ¿no? Sino que era un coito interrumpido realizado por un personaje llamado Onán, ya que su hermano había fallecido y necesitaban tener una progenie los hebreos, porque eran un pueblo muy pequeño. Entonces, pues para tener una descendencia, pues le dijeron al hermano, bueno, pues vas con tu cuñada, y entonces, pues como él no quería porque le tenía todavía el respeto al hermano, pues entonces dijo, bueno, yo no voy a tener una descendencia con esta mujer, y en el momento de que él iba a eyacular, se retiró y el semen cayó al piso. Entonces eso fue lo que empezó a llamarse como el crimen de Onán, de no querer reproducirse. Entonces ya se empezó a denominar onanismo a toda aquella práctica en donde el semen, la semilla, fue desperdiciada y no tuvo como objetivo el fecundar a una mujer. Por decirlo así, entonces, ahora que nosotros nos reunimos con nuestra pareja y no vamos con la intención de reproducirnos, obviamente, sino de disfrutar, eso para la religión estaba mal visto. Así es. Ahora nosotras, las mujeres y los hombres, podemos tener sexo, ponernos de acuerdo y utilizar desde el fetiche hasta el juego de rol y tener diferentes parafilias. Y en ellas no necesariamente vamos con la intención de reproducirnos, ¿no? Así es. Ok, ya quedó, Así es. ya me quedó más claro. Muy bien. Uh-huh. Pero dentro de las parafilias, esto, que van más allá del amor y del acto reproductivo, entra esto, ¿no? El fetiche y los actos de juegos de rol, que Uh-huh. ninguno tiene que ver con la reproducción. Bueno, ya si en una de esas quedas embarazada, bueno, pues ya.
¿no? Espero que sea aceptada por ambas partes. No iban con esa intención, pero esperamos que no, que sí que sigan disfrutando del placer de tener parafilias. Bueno, yo te voy a decir que para mí la parafilia era algo así como un acuerdo entre los dos para hacer no nada más el misionero, sino hacer otras cosas. Ujú. ¿Como cuáles? Sí, este, lo que pasa es que la parafilia, bueno, que ya después también se empezó a agarrar el término filia Ajá. del amor, para ponerle filia a todo lo que nos empiece a causar alguna clase de placer sexual. Entonces aquí es en donde entra el término de prácticas eróticas. ¿Por qué? Porque lo erótico siempre está relacionado con un placer sexual. Y hay muchas maneras en las que nosotros vamos a obtener placer. El erotismo es muy vasto y va a ocupar todos nuestros sentidos, incluyendo también pues nuestra imaginación. Entonces ahí es en donde nosotros no decimos que, bueno, comúnmente se les denomina como parafilias porque pues lo que no nombramos no existe o no se conoce o no se entiende. Entonces, pues les ponen ahí una palabra toda elegante y a veces con términos medio raros para poder definir alguna práctica erótica en particular que nos causa un placer sexual. Ah, muy bien. Ay, 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 ay. Muchas mujeres, y bueno, y al menos algunos hombres, tienen miedo de expresarse bueno, no necesariamente en la cama, pero decirle a su pareja su parafilia o su fantasía, ¿no? Así de, ay, a Ujú, mí me gustaría que hiciéramos las cosas así, así, en la tina, en el baño, en el carro. Es como muy castigada la mujer cuando pide. Y a veces ujú. también el hombre es castigado porque él expresa, como que él está obligado a expresar, ¿no? Como que ser el dominante y llevar la batuta y decir, ah, no, vamos a hacer esto y luego esto, pero como que hay un castigo mutuo y no se cumple en las fantasías sexuales de algunas personas, pero cuando hay esta empatía y si la mujer logra decirlo y el hombre compartirlo o viceversa, ah, está bien, ¿no? Moralmente hablando y sexualmente hablando en el sentido del placer. Pero cuando el hombre tiene esta situación de machismo y la mujer pide, se queda con eso, ¿no? Así de, ay, a mí me gustaría que hubiera espuma latina, cosas, eso también es una parafilia. Digo, ya si Sí, lo acepta o te domina el otro, pues ya ahí ya estamos hablando de otro tema. Pero el hecho de la sensación, como tú dices, los cinco sentidos, la sensación de la espuma es parte de ese erotismo, de la práctica erótica. sí, La sí, sí, seda, siempre todo. Todo lo que nosotros podamos percibir y que vaya construyendo nuestro deseo, nuestra excitación, lo vamos a encontrar como esta parte erótica que nos va a proporcionar un placer sexual. No solamente va a ser el hecho de estar con nuestra pareja, sino también va a ser toda esta sensación, este aroma, esta mirada, el ver a lo mejor las burbujas ahí,